Mi nombre es Liliana Pérez Miguel, soy doctora en Historia con mención internacional por la Universidad de Burgos y actualmente me desempeño como docente en la Pontificia Universidad Católica del Perú. En la actualidad me encuentro dictando diversos cursos y asimismo asesorando tesis tanto en la facultad como en la maestría. Respecto a mis temas de investigación, soy especialista en la historia peruana virreinal, más concretamente de las instituciones eclesiásticas femeninas y en la historia de las mujeres y de las relaciones de género. Y precisamente esta presentación de hoy pues está vinculada con estos temas de interés que tengo particularmente, ¿no?, con la historia de las mujeres y con su rol durante las primeras décadas de la conquista y de la conformación del virreinato peruano, el cual no fue solo un asunto masculino, a pesar de que tanto las crónicas como gran parte de la historiografía actual insiste en mantener esta noción al rememorar y priorizar el análisis de nombres y actuaciones de hombres. Diversos autores han señalado la ausencia de las mujeres, no solamente en los documentos de la época, sino también en la bibliografía actual. Y esta carencia contribuye a crear tanto una visión distorsionada y parcial del pasado, como también llena de prejuicios, perpetuando desigualdades al eliminar el valor social de las mujeres y a condenarlas a un papel secundario en su propia historia. Historiadoras como Gerda Lerner, como Mary Nash, ya nos llaman la atención acerca de dicha desaparición, a pesar de que el sexo femenino representa y ha representado la mitad o más de la población humana. Respecto al ámbito de la investigación, en las últimas décadas la historiografía acerca de la historia de las mujeres ha tenido una gran expansión y la categoría analítica de género se ha convertido en una perspectiva de análisis fundamental en las ciencias sociales y humanas. Esta categoría reivindica el papel de las mujeres como sujetos históricos y trata de superar trabajos referidos únicamente a mujeres o actuaciones excepcionales, sino que por el contrario trata de abordar con toda su complejidad estas relaciones entre hombres y mujeres como protagonistas de la historia. Y además nos permite analizar una organización social basada en diferencias sexuales, a través de las cuales se ha estructurado la construcción de relaciones de poder, de subordinación y dominación, las cuales, tal y como señala Joan Scott en su obra Gender and the Politics of History, no son fijas ni naturales, sino que poseen significados diferentes en las diferentes culturas, grupos sociales y en los diversos periodos históricos. Esta perspectiva nos ayuda a cuestionar esta imagen que usualmente se nos da de una mujer pasiva, ajena a las esferas de participación económica, política y social, y nos permite observar diversos hechos como su rol en el espacio económico, entre otros. Y para el caso peruano, que es el que nos ocupa, ¿no?, a pesar de esta pretendida inferioridad femenina, vamos a ver cómo su presencia va a ser vital para el asentamiento de la nueva población, la nueva sociedad de los territorios americanos, hasta tal punto que la corona va a emitir diversas disposiciones, no solamente fomentando, sino que también forzando la presencia de estas esposas e hijas de los conquistadores para poblar estos territorios y para además transmitir a las nuevas generaciones los valores hispanos que se desean preservar. La imagen de la mujer en la Edad Moderna va a estar determinada pues, por una conjunción de la cultura grecorromana y por la tradición religiosa de la Edad Media, que considera a las mujeres como un sujeto inferior al hombre, sin capacidad de decidir por ellas mismas y culpables de la caída de Adán y del pecado original. La Iglesia va a reconocer en todo momento a la mujer como supeditada al varón. Y es interesante observar cómo casi todas las fuentes del periodo que aluden a esta imagen femenina pues son producto de una autoría masculina, es decir, son relatos y descripciones hechas por hombres sin tener en consideración la opinión de las aludidas. A través de estos textos se va a justificar y se va a promover una subordinación de las mujeres a los hombres desde una perspectiva doctrinal y física. Entre las varias obras escritas durante la Edad Moderna, en el siglo XVI y XVII, pues podemos, por ejemplo, señalar el diálogo de las condiciones de las mujeres de Cristóbal de Castillejo o trabajos de moralistas como Juan de la Cerda con su vida política de todos los estados de mujeres,
Y a estos textos hemos de añadir manuales en los que se detalla el arquetipo de la mujer ideal y además se ofrecen recomendaciones de los valores y de los comportamientos que deben cultivar para lograrlo. Entre estos manuales pues destacaría el de Juan Luis Vives con su libro llamado De la instrucción de la mujer cristiana o el de Fray Luis de León con La perfecta casada. Estas obras tienen en común un intento de moralización de la sociedad que además va a cobrar una especial vigor tras la Reforma Tridentina. A través de estas herramientas se debe educar a una mujer recatada, honesta, obediente, labor en la que también los monasterios femeninos van a tener un destacadísimo rol. Así, la mujer, perteneciera al estamento que perteneciera, va a ser considerada y retratada como un ser inferior, débil, con una función reproductora. Además, debido a estos factores derivados de su inferioridad, falta de autocontrol, naturaleza liviana, la mujer va a estar necesitada de una tutoría y de una defensa por parte de su padre o del pariente masculino más cercano, ¿no? Esta labor luego va a recaer sobre los esposos. Sin embargo, esta completa sumisión e incapacidad de obrar pues no se va a cumplir a rajatabla en el territorio americano. Es más, la excepcional situación fronteriza durante este periodo de conquista y primeros años del virreinato va a alentar roles particularmente activos y protagónicos de la mujer en los territorios americanos que están siendo incorporados a la corona. Es decir, que más allá de su rol reproductor, las mujeres van a realizar aportes más que significativos en diversos campos como el económico, vamos a verlas con negocios ganaderos, textiles, en el cultural vamos a verlas como promotoras, mecenas, artistas o incluso en el religioso, ¿no? Como fundadoras de monasterios, haciendo otras obras pías como capillas, etc. E incluso en el político y en el militar. Entre las mujeres recién llegadas, así como las originarias de los territorios americanos, aquellas que van a tener una mayor oportunidad de una participación en estos ámbitos que acabo de señalar, van a ser las pertenecientes a la élite, ya que su privilegiada situación, tanto social como económica, pues les va a posibilitar hacerlo. Y entre estas mujeres van a destacar especialmente las pertenecientes a la nobleza indígena y española, así como las que son de grupos de gran influencia política, como es el grupo encomendero. A estas mujeres yo precisamente les he dedicado una investigación en mi reciente libro Mujeres ricas y libres, Mujer y poder, Inés Muñoz y las encomenderas en el Perú en el siglo XVI. Pero, ¿qué es esto de la encomienda que acabo de mencionar? ¿Por qué es tan importante en este periodo? Bueno, la encomienda es una de las instituciones más destacadas del sistema colonial americano, ¿no? Constituye el principal eje de organización social y económico en el Nuevo Mundo. Mediante la concesión de la encomienda, el monarca encomendaba temporalmente, es decir, ponía bajo el cuidado de un beneficiario o de una beneficiaria a un determinado número de indígenas para recompensarle por algún servicio prestado a la corona, por ejemplo, un servicio militar en la conquista o en la población de un territorio. El encomendero tenía obligación de cuidar y sobre todo de adoctrinar a sus encomendados y él recibía un tributo y diversos servicios a cambio. De este modo, la encomienda pues, va a desarrollar una importante función, como estamos viendo, pero es que además de esta función económica, también ser encomendero va a suponer un gran prestigio político y social. En el caso peruano, las condiciones de los primeros años de conquista del territorio pues van a ocasionar que gran parte de los soldados que van a estar presentes en algunos de los acontecimientos bélicos más destacados, como por ejemplo el episodio de Cajamarca, puedan acceder casi automáticamente a esta merced de la encomienda y se van a convertir en una especie de nobleza de las Indias. Ellos van a ser los nuevos señores de las Indias, sin importar además su estatus anterior en la península. Así, particularmente durante la primera etapa del proceso de conquista, se va a producir una destacada movilidad social ascendente. La antigüedad en la tierra va a ser el principio organizador de la nueva sociedad indiana y va a ser impuesto por este grupo dominante de los encomenderos, conformado por conquistadores y reconocido y aceptado por el resto de la sociedad, incluida la misma corona. Esta antigüedad va a compensar incluso otra falta de cualidades como la hidalguía y está por encima de criterios como la nobleza de la sangre.
También los descendientes y los parientes cercanos de estos conquistadores se van a ver beneficiados con su parentesco con los beneméritos, ya que van a poder solicitar mercedes y acceder, por ejemplo, a estas encomiendas en base a los méritos de sus familiares. Esta movilidad social, por lo tanto, vemos como no solamente beneficia a estos hombres, sino también a sus esposas españolas y a sus descendientes. Y de este modo, varias mujeres se van a posicionar como destacadas integrantes de la élite colonial y en gran parte de los casos van a acumular un destacado patrimonio. Y hemos de señalar que gracias a este tributo procedente de la encomienda, ellas van a poder usarlo para incursionar en otras actividades económicas, que en muchas ocasiones les van a producir unos ingresos mucho más altos de los que perciben con la propia encomienda. Encontramos así a mujeres en actividades textiles, en actividades ganaderas, comerciales, y no solamente acompañadas de sus esposos o parientes masculinos, sino que muchas veces ellas o van a continuar los negocios una vez que se queden viudas o van a emprender negocios por su propia cuenta. Muchas van a ser exitosas empresarias, muchas de estas encomenderas, como por ejemplo María de Escobar, Jordana de Mejía o Florencia de Mora, a quien se atribuye la mayor cabaña ganadera de todo el virreinato peruano del siglo XVI. Por ejemplo, a Inés Muñoz de Rivera se le atribuye también la introducción del trigo, de los olivos y de la mayor parte de las frutas de Castilla que van a llegar al territorio peruano. También a ella se le atribuye la fundación del primer obraje textil de todo el virreinato, el de la Zapallanga, que se ubicaría en una de sus encomiendas en la región de Jauja. Las encomenderas no solamente van a invertir y las mujeres pertenecientes a este grupo en actividades económicas, sino también las encontramos, por ejemplo, como he mencionado antes, en el campo religioso. Ellas van a protagonizar diversas obras pías, siendo quizás la más destacada pues, la fundación de monasterios femeninos. Precisamente, la primera fundación de clausura de la ciudad de Los Reyes, el Monasterio de la Encarnación, va a ser instituido por doña Leonor de Portocarrero y por su hija doña Mencía de Sosa, viuda del encomendero rebelde Francisco Hernández Girón. Tras el ajusticiamiento de su esposo, que habría protagonizado esta sublevación contra la corona, doña Mencía va a decidir entrar en religión junto con su madre, doña Leonor. También el segundo monasterio que se va a fundar en la ciudad de Los Reyes, y uno de los más importantes de todo el virreinato, el Monasterio de la Concepción, va a ser fundado por la anteriormente mencionada encomendera doña Inés Muñoz de Rivera. Otros ejemplos serían el Monasterio de la Santísima Trinidad o incluso el Monasterio de Santa Catalina de Siena, fundada por doña Lucía de Padilla, inicialmente en Arequipa, aunque más tarde se trasladaría al Cuzco. Podemos mencionar entre los factores que llevarían a estas fundaciones pues el deseo de elevar y consolidar su prestigio, así como los beneficios directos en el plano religioso, ¿no? Estas fundaciones les ayudarían en su carrera a la salvación. Además, también podríamos hablar de una crisis de conciencia entre los encomenderos a partir de la prédica del padre Bartolomé de las Casas, es decir, van a tratar de restituir a través de sus testamentos y estas donaciones algunos de los daños ocasionados a la población nativa durante el periodo de la conquista. Sin embargo, tampoco hemos de olvidar el entorno social, el contexto social en el que se están dando estas fundaciones. Durante las guerras de conquista y las guerras de civiles, un gran número de mujeres han quedado viudas y han quedado huérfanas, y ellas constituyen una gran preocupación para la corona, que en estos momentos no tiene tantas herramientas para poder ampararlas. Y estos lugares, estos monasterios, van a cubrir esa necesidad. Es decir, no solamente van a llevar a cabo una función religiosa y educativa, sino también una función social muy importante, ¿no? Al dar amparo a todas estas mujeres en esta situación de extrema vulnerabilidad. Bueno, para finalizar, ¿qué importancia tendrían estas investigaciones acerca del rol de la actuación femenina en este proceso de conquista del virreinato o en periodos posteriores de la historia? Pues estas investigaciones se unen al esfuerzo realizado por numerosos estudiosos de ofrecer una interpretación más compleja y más completa del devenir histórico, que incorpore a todos sus protagonistas, hombres y mujeres, recuperando voces de sujetos históricos que tradicionalmente
tradicionalmente han sido mantenidas en silencio. Es importante integrar a las mujeres a la narrativa histórica, promoviendo la escritura de una historia mucho más equitativa y mucho más igualitaria, que apoye el empoderamiento femenino, lo que va a ayudar a comenzar a superar desigualdades estructurales. Del mismo modo, esto contribuye a una necesaria reflexión crítica sobre la conformación de las bases del virreinato peruano a partir de la consideración de la agencia y rol femenino. Es necesario cuestionar consensos que muchas veces sobredimensionan su agencia o, por el contrario, su incapacidad. Necesitamos tener una mirada histórica que contemple a las mujeres como sujeto histórico, que tenga en cuenta sus posibilidades, sus recursos, sus limitaciones, en función de otras variables estructurales, tales como su estamento, la consideración racial, su religión, y valorar a partir de las mismas sus acciones, tanto en un sentido como de actividad como de pasividad. Ambos son sumamente importantes para poder comprender de una manera más completa nuestra propia historia. Y bueno, finalmente les agradezco muchísimo la oportunidad que me han brindado de compartir con ustedes mis intereses de investigación y les invito a formar parte de la Maestría de Historia de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Pueden encontrar las interesantísimas actividades que se están desarrollando a través de sus redes sociales, tanto Facebook como Instagram, así como la propia página de la Maestría en Historia de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Muchísimas gracias y les esperamos.